Te miras al espejo y cada mañana ves más pelos en el lavabo, la línea del cabello retrocediendo, la coronilla cada vez más visible bajo la luz. Has probado champús caros, sueros milagro, tratamientos costosos, y aún así el cabello sigue cayendo. Y lo peor no es la caída, es esa sensación de que estás perdiendo algo que no vuelve. Ahora escucha esto, la solución no está en frascos de cientos de euros, está en una hoja que probablemente ya tienes en tu jardín. Es común, todo el mundo la conoce, pero casi nadie sabe prepararla correctamente, y por eso dicen que no funciona. Hoy te voy a mostrar la proporción exacta, el tiempo de reposo y la forma correcta de aplicarla para estimular el crecimiento y fortalecer el folículo desde la raíz. Si todavía quieres salvar tu cabello, quédate. Antes de empezar, regálale un me gusta a este video para que más mujeres que están viviendo este cambio en silencio descubran una alternativa natural, realista y bien hecha. Y ahora quiero leerte. ¿Estás lidiando hoy con caída, con canas o con ambas? Porque cuando el cabello cambia, no solo cambia la imagen, cambia cómo te sientes contigo misma. Ahora escucha esto, porque aquí viene el wow que casi nadie se espera. La solución que muchos buscan en frascos carísimos puede estar en una hoja que probablemente ya has visto toda tu vida. Una hoja común, humilde, de jardín. Y sin embargo, por dentro es un pequeño laboratorio vegetal. Sí, la hoja de guayaba. La hoja de guayaba contiene compuestos antioxidantes naturales que ayudan a proteger el entorno del folículo frente al desgaste diario. Y esto importa porque la caída rara vez empieza de golpe. Empieza por dentro, cuando la raíz recibe menos oxígeno, menos nutrientes, y el cuero cabelludo se vuelve un terreno más difícil para que el cabello nazca fuerte. Con el tiempo, el cabello se afina, pierde brillo, se quiebra con facilidad y un día te das cuenta frente al espejo. Aquí es donde este protocolo se vuelve diferente, porque no vamos a usar la hoja de guayaba sola, vamos a multiplicar su potencial con dos aliados que juntos crean una combinación mucho más completa, Huong Tao, es decir, romero, y aceite de oliva virgen extra. El romero es apreciado en el cuidado capilar porque favorece la microcirculación del cuero cabelludo. Cuando masajeas con un preparado de romero, estás ayudando a que la zona se active y eso puede facilitar que el folículo reciba mejor lo que necesita. Y el aceite de oliva virgen extra no es solo un aceite, es un vehículo nutritivo, rico en vitamina E y ácidos grasos, que ayuda a suavizar, proteger y reducir la sequedad, además de servir como base para extraer y transportar los compuestos de las plantas hacia la piel. Y ahora viene la parte clave. Quédate, porque muchísimas personas intentan algo parecido, pero lo hacen sin el método correcto, y por eso se frustran. Hoy lo vas a aprender paso a paso, con proposiciones claras y con una preparación que sí tiene sentido. Vamos con la receta, tal como debes hacerla. Necesitas 3 cosas, nada más. Un puñado grande de hojas de guayaba frescas y maduras, bien limpias, 2 ramas de romero fresco, o si lo tienes seco, una cucharada sopera colmada, y una taza de aceite de oliva virgen extra, idealmente de buena calidad, porque este aceite será el cuerpo del tratamiento. Primero, lava las hojas de guayaba y el romero con agua abundante. Y aquí hay un detalle que marca la diferencia. Después de lavarlas, déjalas secar por completo. No un poco, no más o menos. Completamente. Puedes extenderlas sobre una toalla limpia y esperar hasta que no quede humedad visible. Esto es importante para que el macerado se mantenga estable y limpio. Cuando estén secas, toma las hojas de guayaba y presiona suavemente con las manos o con un mortero. No quieres hacerlas polvo, solo quieres romper un poco la estructura para que la hoja se abra y libere mejor sus compuestos al aceite. Haz lo mismo con el romero. Presión ligera para despertar su aroma, como si lo estuvieras activando. Ahora coloca las hojas y el romero dentro de un frasco de vidrio limpio y completamente seco. Vierte la taza de aceite de oliva hasta cubrirlo todo. Asegúrate de que las hojas queden sumergidas.
cierra el frasco. Y aquí tienes dos opciones correctas. Si eres paciente y quieres la versión más estable, deja el frasco reposar 14 días en un lugar oscuro y fresco, como un armario. Cada 2 días, agítalo suavemente unos segundos. No lo sacudas como si fuera una bebida. Solo un movimiento suave para ayudar a que el aceite toque bien cada parte de la planta. Si prefieres acelerar de forma segura, puedes hacer una maceración tibia. Coloca el frasco cerrado al baño María suave durante 15 minutos con el agua caliente pero sin hervir y luego lo dejas reposar en oscuridad al menos 7 días. Esta opción no sustituye la paciencia total, pero ayuda a iniciar la extracción sin cocinar las plantas. Cuando el tiempo se cumpla, filtra el aceite con un colador fino o una tela limpia. Quédate solo con el aceite. Guárdalo en un frasco oscuro si tienes o en uno normal, pero siempre lejos de la luz. Idealmente en un lugar fresco. Bien conservado puede durar varias semanas. Ahora, ¿cómo se usa para que realmente funcione como un protocolo completo y no como un aceite más? Úsalo con el cuero cabelludo seco o apenas ligeramente húmedo. Separa el cabello en líneas, como si hicieras pequeñas rayas, y aplica unas gotas directamente en la raíz, no solo en el pelo. El foco es el cuero cabelludo. Luego, masajea con las yemas de los dedos entre 5 y 10 minutos. Este masaje es parte del tratamiento. Ayuda a activar la zona y a distribuir el preparado de manera uniforme. Después, deja actuar entre 30 y 45 minutos. Si tu cuero cabelludo es muy seco o tu cabello está frágil, puedes dejarlo 1 hora. Y si quieres potenciar el efecto sin complicarte, envuelve el cabello con una toalla tibia durante 10 minutos al inicio. El calor suave puede ayudar a que el aceite se extienda mejor. Para retirarlo, usa un champú suave. Si tu cabello es muy fino, haz una primera pasada ligera solo en la raíz, enjuaga y luego una segunda rápida. No necesitas frotar fuerte, recuerda. Buscamos cuidar el folículo, no irritarlo. Frecuencia ideal: 2 veces por semana durante 4 semanas. Luego puedes mantenerlo 1 vez por semana. La constancia vale más que hacerlo todos los días. Y un consejo honesto: si tu cuero cabelludo es sensible, prueba primero una pequeña cantidad detrás de la oreja o en el antebrazo y observa cómo reacciona. Si lo haces así, con proposiciones claras y con el método correcto, no estás persiguiendo milagros. Estás construyendo un entorno más sano para la raíz, más nutrido, más protegido, más favorable para que el cabello se sienta fuerte, con mejor textura y menos tendencia a romperse. Y ahora dime algo, ¿tienes hojas de guayaba cerca? Porque en la siguiente parte te voy a enseñar una variación aún más interesante usando la misma base, pero con un paso extra que casi nadie aplica y que puede marcar una diferencia enorme en cómo responde el cuero cabelludo. Receta 2. Mascarilla capilar de hojas de guayaba y aceite de coco. Un verdadero rescate para el cabello seco y castigado. En esta segunda preparación elaboramos una mascarilla intensiva que combina el poder revitalizante de la hoja de guayaba con la riqueza nutritiva del aceite de coco. El aceite de coco ha sido valorado durante generaciones como un gran aliado para hidratar en profundidad y mejorar la textura del cabello. Al unirlo con la hoja de guayaba, obtenemos una fórmula que no solo apoya el cuidado del color natural, sino que también ayuda a reparar el cabello dañado, devolviendo suavidad, brillo y una sensación de vitalidad, como si cada hebra recordara su fuerza original. Ingredientes necesarios: un puñado de hojas jóvenes de guayaba. Las hojas más tiernas suelen preferirse porque se trituran con mayor facilidad y liberan mejor su jugo natural.
hasta 4 cucharadas de aceite de coco puro, idealmente prensado en frío para conservar intactas sus propiedades. También necesitarán una licuadora y un colador fino o una tela limpia. ¿Cómo prepararlo? Paso 1. Preparar las hojas de guayaba. Después de lavarlas cuidadosamente, coloque las hojas en la licuadora con una pequeña cantidad de agua, solo la necesaria para facilitar el triturado. No se trata de diluir en exceso, sino de permitir que las cuchillas trabajen sin dificultad. Trituren hasta conseguir una mezcla espesa, de color verde intenso y textura uniforme. Paso 2. Extraer el jugo. Con ayuda de un colador o una tela limpia, expriman bien la mezcla hasta obtener un jugo concentrado de hojas de guayaba, separando completamente la pulpa. Este líquido es la base activa de la mascarilla. Paso 3. Integrar los ingredientes. Añaden el aceite de coco al jugo concentrado. Mezclen lentamente con una cuchara hasta que ambos componentes se integren por completo y formen una preparación homogénea, suave y cremosa. La textura final debe ser untuosa, fácil de distribuir sin que gotee en exceso. ¿Cómo utilizar esta receta? Lo más recomendable es aplicarla con el cabello limpio y seco. Muchas personas prefieren lavar el cabello por la mañana y aplicarse la mascarilla por la tarde. Dividan el cabello en mechones pequeños para asegurar una distribución uniforme. Con las manos o con un pincel de aplicación, extiendan la mascarilla desde la raíz hasta las puntas, prestando especial atención al cuero cabelludo. Masajee suavemente con movimientos circulares durante 10 a 15 minutos. Este masaje favorece la absorción y ayuda a que la mezcla se distribuya mejor en la raíz. Una vez aplicada, cubran el cabello con un gorro de ducha o una toalla tibia y deje actuar entre 30 y 45 minutos. El calor suave ayuda a que la mascarilla penetre con mayor eficacia en la fibra capilar. Transcurrido el tiempo, laven el cabello con un champú suave, preferiblemente de base herbal. Utilicen agua tibia para retirar bien el aceite. En algunos casos puede ser conveniente realizar 2 lavados ligeros para asegurar que el cabello quede limpio sin residuos. Para finalizar, enjuague con agua fría. Este paso ayuda a cerrar la cutícula y aporta un brillo más visible y duradero. Frecuencia de uso. Esta mascarilla intensiva puede aplicarse 1 o 2 veces por semana. También puede alternarse con el enjuague puro de hojas de guayaba de la primera receta, creando así una rutina equilibrada. Desde la primera aplicación, muchas personas notan cómo la mezcla verde, con el aroma fresco de la hoja de guayaba, combinado con el perfume suave y dulce del aceite de coco, genera una experiencia profundamente relajante. Es cómo transformar un momento cotidiano en un pequeño ritual de cuidado personal en casa. Con el uso constante y prolongado, el cabello seco y sin vida puede ir dando paso a una melena más suave, luminosa y flexible. Pero aún no hemos terminado. Todavía queda una receta especial, una combinación tradicional de ingredientes herbales que durante generaciones ha sido utilizada para mantener el cabello oscuro, abundante y lleno de brillo natural. Acompáñenme para descubrir esta preparación final. Receta 3. Enjuague herbal integral para el cabello, hojas de guayaba, romero y vainas de jabón natural. Si la primera receta representa la base fortalecedora y la segunda aporta nutrición intensiva, esta tercera preparación es un auténtico ritual ancestral convertido en tónico capilar completo. Aquí combinamos la hoja de guayaba con el romero y con un ingrediente tradicional de Asia muy poco conocido en Occidente, las vainas de jabón natural, conocidas en botánica como fruto de Gleditsia, utilizadas durante siglos para lavar y embellecer el cabello. En muchos países asiáticos,
Estas vainas han sido el secreto transmitido de generación en generación para mantener el cabello oscuro, brillante y abundante. Antes de la aparición de los champús modernos, las mujeres hervían estas vainas hasta obtener un líquido oscuro y ligeramente espumoso con el que lavaban su melena. El resultado era un cabello limpio, suelto, con brillo profundo y una textura sorprendentemente suave. La razón es sencilla y científica. Estas vainas contienen saponinas vegetales, compuestos naturales, que producen una espuma delicada capaz de limpiar el cuero cabelludo sin eliminar en exceso sus aceites naturales. A diferencia de los detergentes sintéticos, limpian respetando el equilibrio del cuero cabelludo. Cuando combinamos las hojas de guayaba, ricas en antioxidantes naturales, con el romero que favorece la estimulación del cuero cabelludo y las vainas de jabón natural que limpian con suavidad mientras aportan brillo, obtenemos una sinergia equilibrada y profunda. No es simplemente un enjuague, es una limpieza fortalecedora que cuida la raíz y la fibra capilar al mismo tiempo. Este tipo de combinación no solo ayuda a que el cabello se vea más oscuro y luminoso, sino que también contribuye a mantener el cuero cabelludo libre de exceso de grasa y descamación, dejando una sensación fresca, ligera y naturalmente perfumada. Ingredientes necesarios: un manojo grande de hojas frescas de guayaba, 5 a 10 ramitas de romero fresco, 3 a 5 vainas secas de jabón natural, aproximadamente 3 a 4 litros de agua limpia. ¿Cómo prepararlo? Paso 1. Preparar los ingredientes. Laven cuidadosamente las hojas de guayaba y el romero. Aplastan ligeramente las hojas de guayaba con las manos para ayudar a liberar sus compuestos. En cuanto a las vainas de jabón natural, este paso es fundamental. Tuéstelas ligeramente en una sartén seca a fuego bajo hasta que desprendan un aroma cálido y profundo. No deben quemarse, solo calentarse hasta que su fragancia se intensifique. Este proceso ayuda a activar mejor sus saponinas. Después de tostarlas, córtalas en trozos pequeños o aplastarlas suavemente. Paso 2. Hervir el enjuague herbal. Coloque primero las vainas de jabón natural en una olla grande con el agua. Lleve a ebullición y luego reduzca el fuego, dejando hervir durante 15 minutos para que las saponinas se liberen adecuadamente. A continuación, añada las hojas de guayaba y el romero. Mantenga la cocción suave durante 10 a 15 minutos adicionales. Observarán cómo el agua adquiere un tono marrón oscuro y un aroma herbal intenso. Apague el fuego, tape la olla y deje reposar entre 10 y 15 minutos más. Este reposo permite que los compuestos vegetales terminen de integrarse en el líquido. Paso 3. Colar y utilizar. Deje enfriar el preparado hasta que esté tibio. Luego cuele cuidadosamente todos los restos sólidos, presionando bien las plantas para extraer la mayor cantidad posible de sus principios activos. Obtendrán un concentrado herbal oscuro, ligeramente espumoso y muy aromático. Modo de uso. Moje el cabello con agua tibia, vierta lentamente el enjuague sobre el cuero cabelludo, asegurándose de cubrir bien la raíz. Masajee con las yemas de los dedos durante 5 a 10 minutos. Notará una espuma suave y natural gracias a las saponinas vegetales. Después, enjuague con agua limpia. Si desea una limpieza más profunda, puede repetir el proceso una segunda vez. Frecuencia de uso. Este enjuague herbal integral puede utilizarse 2 veces por semana, incluso sustituyendo ocasionalmente al champú convencional. Limpia sin resecar. Fortalece sin apelmazar y deja una sensación diferente a la de los productos comerciales. Y lo más especial es su aroma. Ese perfume herbal cálido que evoca recuerdos antiguos, patios soleados y el cuidado paciente de nuestras abuelas. Un cuidado sencillo, pero lleno de sabiduría transmitida a lo largo de generaciones. Sin embargo, para obtener los mejores resultados y mantener un uso responsable, es fundamental prestar atención a las recomendaciones que vamos a repasar ahora.
Cuando trabajamos con hojas de guayaba y preparaciones herbales para el cuidado de las canas y la caída, el resultado no depende únicamente de la receta, depende en gran parte de la constancia, la paciencia y la forma en que cada persona integra el método en su rutina. Un tratamiento natural no actúa como un interruptor que se enciende de un día para otro. Actúa como un proceso. Por eso la paciencia es clave. No se desanimen si después de 1 o 2 semanas todavía no ven cambios visibles. El cabello crece por ciclos y cualquier mejora real necesita tiempo para manifestarse. Denle al menos 1 o 2 meses de aplicación constante para permitir que el folículo responda y que el nuevo crecimiento refleje ese cuidado. Utilice siempre hojas limpias y seguras. Asegúrense de que no hayan sido expuestas a pesticidas u otros químicos. Lo ideal es que provengan de un entorno natural y saludable. Una planta que ha crecido fuerte, en tierra limpia y con buena luz, conserva mejor sus compuestos naturales. También es recomendable observar cómo reacciona su piel. Aunque las hojas de guayaba y las hierbas utilizadas suelen ser suaves, cada cuero cabelludo es diferente. Antes de aplicar una preparación completa, pueden probar una pequeña cantidad detrás de la oreja o en la parte interna del antebrazo. Esperen unos minutos. Si la piel se mantiene tranquila, sin enrojecimiento ni picor, pueden continuar con mayor confianza. Es importante entender algo con claridad. Estos métodos no tienen tintes químicos, no transforman el cabello blanco en negro de forma inmediata. Su función es crear un entorno más saludable para el folículo, favoreciendo que el nuevo cabello crezca más fuerte y con su pigmentación natural mejor conservada. En zonas donde ya hay muchas canas, el cambio será gradual, acompañando el ritmo natural de crecimiento del cabello. El cuidado externo funciona mucho mejor cuando se acompaña de un cuidado interno coherente. El descanso adecuado, la gestión del estrés y una alimentación equilibrada influyen directamente en la salud capilar. Nutrientes como las vitaminas del grupo B, el hierro y el zinc participan en procesos relacionados con el crecimiento del cabello. Se encuentran en alimentos como las verduras de hoja verde oscura, las legumbres, las semillas de sésamo negro, los huevos, la carne magra y los productos del mar. Mantener una buena hidratación también es esencial, porque el cuero cabelludo forma parte del equilibrio general del organismo. Intenten reducir en la medida de lo posible el uso frecuente de tratamientos agresivos, alisados químicos de coloraciones constantes o champús demasiado fuertes pueden debilitar progresivamente la fibra capilar. Cuanto más sencillo y respetuoso sea el cuidado diario, mejor responderá el cabello a largo plazo. En cuanto a las preparaciones de hojas de guayaba, lo más recomendable es utilizarlas el mismo día de su elaboración. Si necesitan conservarlas, guárdalas en un recipiente limpio y bien cerrado dentro del refrigerador y utilizarlas en un plazo de 2 a 3 días. Antes de aplicarlas, temple ligeramente la cantidad necesaria para que no esté demasiado fría sobre el cuero cabelludo. Si siguen estas orientaciones con atención, el proceso será más armonioso y consciente. No se trata solo de aplicar una receta, sino de adoptar un ritual de cuidado constante que respete el ritmo natural del cabello. Si este contenido les ha resultado útil, pueden apoyarlo con un me gusta y suscribiéndote al canal para no perderse los próximos videos. Y si creen que esta información puede ayudar a alguien cercano, compartirla también es una forma sencilla de cuidar. Les deseo serenidad, bienestar y que puedan acompañar el paso del tiempo con un cabello cada vez más fuerte y saludable. Nos vemos muy pronto en el próximo video.